Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros en cara a cara a Francisco Rodríguez. Él es el principal asesor económico del candidato de la oposición, Henry Falcón. Y ha sido precisamente, digamos, su planteamiento el que ha centrado, digamos, la oferta política del candidato Henry Falcón, que es el tema de un nuevo programa económico centrado en la dolarización de la economía. ¿Cómo han sido estas primeras semanas de pre-campaña y de campaña en cuanto a esto? ¿Está, digamos, germinando la idea de la dolarización en la población y en los sectores conocedores de la economía venezolana? Sí, sí. Bueno, buenos días, Clovaldo. Un gusto estar aquí y poder conversar con todos ustedes. Mira, han sido unos días bastante interesantes, de trabajo muy arduo. Estábamos justamente trabajando con todos los equipos en el programa de gobierno que presentamos el lunes, llamado La Gran Transformación, donde nosotros especificamos todo lo que es nuestro proyecto de país, se lo presentamos a la nación, cómo es que nosotros vamos a construir la Venezuela del futuro, a la Venezuela que funciona, la Venezuela que produce y la Venezuela solidaria. Y ahí, dentro de todos los planteamientos que tenemos, planteamientos, por ejemplo, a nivel del sector productivo, de cómo recuperar la producción petrolera, de cómo recuperar el agro, de cómo tener programas sociales que de verdad le lleguen a la gente, de cómo resolver el problema fiscal, hay una parte de ese engranaje que es la dolarización. Y la idea de la dolarización es que nosotros podamos tener una economía que funcione con estabilidad macroeconómica, donde no tengamos esta situación donde los precios están aumentando todos los días, donde el salario no le alcanza a nadie en absoluto, y que lo logremos a través de tener una moneda estable, que todos podamos tener nuestros ahorros en una moneda estable, que podamos ganar salarios en una moneda estable. Y nosotros hemos hecho una propuesta y hemos presentado todos los cálculos de esta propuesta. Están justamente, los invito a que vayan a la página web henryfalcon.com, vayan a la parte de programa de gobierno, ahí pueden descargar nuestro programa de gobierno, pueden ver todos los cálculos de incidencia presupuestaria, de cómo nosotros pensamos hacer el proceso de dolarización, cambiar todos los bolívares en circulación por dólares, y la forma en la que nosotros vamos a poder además, hemos hecho los cálculos presupuestarios para arrancar con un salario mínimo de $75, salario mínimo integral de $75, que va a ir subiendo paulatinamente a lo largo del gobierno. Nosotros estamos estimando que para el cuarto año de gobierno ya lo podremos llevar a $300, que es un nivel más cercano a la norma de América Latina. Entonces, este es un plan esencialmente para parar en seco la hiperinflación, que es lo que está destruyendo el poder adquisitivo del salario de los venezolanos y devolverle a la gente la capacidad de ganar un salario que les permita vivir una vida digna. La gente que cuestiona el tema de la dolarización, los economistas vinculados al gobierno y a otros sectores, dicen que esto significaría, por ejemplo, la pérdida completa de la soberanía en materia monetaria, la eliminación Sí. del Banco Central de Venezuela. No, ¿Qué hay de eso? no. Primero de todo, el Banco Central no se elimina. El Banco Central es una institución fundamental. Ecuador es una economía dolarizada que tiene su Banco Central. El Banco Central sigue cumpliendo roles muy importantes. No se pierde la política monetaria. Lo que se pierde es la capacidad de imprimir dinero, pero tú puedes hacer política monetaria con dólares, con tus reservas internacionales, inyectándoselas a la economía cuando la economía necesite más liquidez, sustrayéndolas de la economía cuando la economía se esté recalentando. Lo que tú pierdes es la política cambiaria, que lamentablemente en Venezuela no se ha usado bien. La política cambiaria ha generado el uso de la política cambiaria, las sobrevaluaciones, los controles de cambio, la captura de la renta, de la asignación de divisas por parte de grupos de interés, y la desviación hacia corrupción ha sido un problema perenne de la economía venezolana. Por lo tanto, yo sinceramente creo que al perder el uso de la política cambiaria no perdemos tanto, porque es una política que no hemos sabido utilizar bien. Pero ciertamente en la economía hay costos y hay beneficios de todo. Y el beneficio de la dolarización es que nos permite parar en seco la hiperinflación, nos permite detener lo que este proceso que se está comiendo el salario de la gente y podemos comenzar a pagar salarios dignos. Por ejemplo, a los empleados públicos. Nosotros hemos publicado nuestro tabulador de sueldos para la administración pública. Está publicado en mi página de redes sociales, @frrodríguezc, o en la página web del Comando Comprometido con Venezuela. Ahí ustedes pueden ver cómo los sueldos van a ir desde $75 para un bachiller 1, grupo 1, hasta $198 para un profesional universitario 3, grupo 7. Hemos publicado la escala de sueldos para maestros, hemos publicado la escala de sueldos para profesores universitarios y vamos a seguir publicando las escalas de sueldos. Este es nuestro compromiso, levantar, recuperar el poder adquisitivo de la gente, y eso en el fondo es
Ahí la discusión que yo tengo con los economistas del gobierno es que ellos dicen, no, nosotros estamos perdiendo soberanía. Y yo digo, la soberanía reside en la capacidad de la gente de vivir una vida digna. O sea, si la gente no tiene suficiente dinero como para llevar alimentación a sus casas, a sus hijos, si los muchachos se tienen que ir a otro país, a ganar dólares en otro país para poder sostener a sus familias aquí, si las madres no pueden conseguir medicinas para sus hijos y tienen que verlos enfermar sin tener medicina, ese no es un pueblo soberano. O sea, un pueblo soberano es un pueblo sano, es un pueblo alimentado, es un pueblo que tiene la capacidad de vivir una vida digna. Ahí reside la soberanía. Con hambre no hay soberanía. Se cumplieron recientemente ya 35 años del Viernes Negro, ¿no? Poniendo un poco en perspectiva esto, ya tenemos varias generaciones de venezolanos que o estaban todavía muy pequeños en esa época o han vivido toda su vida, nacieron después del Viernes Negro. Han sido todo 3 décadas y media de control de cambio, de captura de capitales por parte de determinados grupos económicos, de fuga de capitales. En fin, pareciera que desde entonces no ha habido realmente una política coherente, ¿no? Este planteamiento de la dolarización y todo lo que lleva en su conjunto el plan de Henry Falcón, ¿podría resolver ese problema estructural de la sociedad venezolana? Sí, y por eso es que hay un planteamiento estructural. Por eso es que nosotros estamos planteando la gran transformación de Venezuela. La Venezuela que funciona, la Venezuela que produce, la Venezuela solidaria, son nuestro proyecto de transformación del país para convertir esta en una economía no solo estable, sino una economía que sea capaz de generar progreso, con inclusión, con equidad, a que permita que la gente tenga niveles de vida dignos. Entonces aquí hay un proyecto y por eso es que yo insisto, la dolarización es muy importante, pero por ejemplo, nosotros estamos planteando una ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal va a impedir que el gobierno tenga déficits fiscales para financiar gasto corriente. Gasto corriente tiene que ser financiado con ingreso corriente, si no terminas endeudado, terminas sobreendeudado. Nosotros vamos a tener límites a la tributación petrolera. ¿Por qué? Bueno, porque durante los últimos años se le ha quitado demasiados recursos a PDVSA, no se le ha dejado a PDVSA invertir y por lo tanto tenemos una caída de la producción petrolera. Nosotros vamos a ir hacia la reestructuración de la deuda externa. ¿Por qué? Porque en este momento no podemos pagar esos niveles de deuda externa. Tenemos una deuda externa que es el 79% de nuestras exportaciones y la producción petrolera viene cayendo. Ha caído en 1,3 millones de barriles diarios durante el gobierno del presidente Maduro. Eso representa una pérdida de 27.000 millones de dólares en ingresos para la nación, o sea, casi $1.000 por cada venezolano que se han perdido. Eso hay que cambiarlo, eso hay que corregirlo. Para eso es necesario una transformación estructural, una transformación que va desde la economía, desde el petróleo, desde la agricultura, hasta el sistema monetario, hasta la educación, hasta los mismos valores. Y por eso es que nosotros estamos planteando, y de verdad que les invito a que se metan en la página web, se lean, estudien el proyecto de la gran transformación, porque la idea de este proyecto es unir a los venezolanos. Nosotros estamos planteando una serie de propuestas, una serie de soluciones a los problemas de la gente que busca que nosotros nos podamos unir. Nosotros llevamos demasiado tiempo desunidos, demasiado tiempo divididos. Estas peleas entre distintos sectores políticos lo que le hacen es daño a nuestro país. Nuestro país necesita unirse para poder avanzar, para que la Venezuela que nosotros todos queremos la podamos hacer realidad. Eso lo vamos a hacer con el concurso de todos. Ese es el proyecto de la gran transformación para toda Venezuela. ¿Cómo se compara este proyecto con los llamados planes de ajustes neoliberales? Es decir, ¿se parece en algo al gran viraje de 1989 o la Agenda Venezuela de 1996? No, mira, hay una diferencia fundamental que es que esos fueron planes recesivos y nosotros estamos planteando la posibilidad de un plan expansivo para la economía venezolana. Y aquí te digo que aquí hay una profunda diferencia que yo tengo con economistas, no del gobierno, porque digamos, con algunos otros sectores de economistas más conservadores, más de derecha, yo también he tenido discusiones, por ejemplo, bastante fuertes discusiones académicas, pero bastante intensas con el profesor Ricardo Hausmann, justamente por este tema, porque lo que propone el profesor Hausmann, que es un esquema sin dolarización, terminaría siendo un esquema recesivo. Porque si tú no cambias de moneda, entonces tu forma de restablecer la credibilidad es teniendo una política monetaria muy contractiva, subiendo tasas de interés, que fue lo que ellos hicieron en el 89, y provocando una gran contracción de la economía. Y nuestro punto y nuestra discusión con ellos ha sido precisamente la de que uno no le puede pedir a Venezuela, al venezolano, más sacrificio. O
sea, el salario real de los venezolanos ha caído en 95%. Eso quiere decir que lo que tú comprabas con un salario mínimo, ahora te toca 20 salarios mínimos. Necesitas 20 salarios mínimos para comprarlo. Eso es desde el 2013, durante los años de gobierno del presidente Maduro. Entonces, nosotros no podemos plantearnos un esquema donde hay otra recesión, donde hay un ajuste contractivo. Por eso es que nuestro programa de dolarización es un programa profundamente democrático. Es un programa, nosotros decimos, los dólares que en este momento están en el Banco Central. Fíjate que tú puedes, y nosotros hemos presentado los cálculos, intercambiar todos los dólares, todos los bolívares que están en circulación en la economía nacional, todos los depósitos de la gente, por dólares a una tasa de cambio bastante por debajo del mercado libre, con menos de 3.000 millones de dólares. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, vamos a darle a la gente dinero de verdad para que la gente pueda tener un dinero que preserve el poder adquisitivo de su salario. Este no es un programa de derecha, este es un programa profundamente democrático donde estamos diciendo, vamos a democratizar el uso de las divisas, vamos a no mantener el uso de las divisas en manos del Estado, vamos a dejar que la gente tenga acceso a los mismos dólares. Y por eso es que ha generado esas críticas, tanto de la izquierda como de la derecha, pero es que justamente ese es nuestro planteamiento. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, nosotros somos demócratas, nosotros creemos en el progreso, creemos en la inclusión y creemos en la gran transformación de Venezuela. ¿Cómo quedan los programas sociales que ha desarrollado tanto el gobierno del presidente Chávez como el del presidente Maduro? Por ejemplo, el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, todo este tema del CLAP. ¿Cómo quedaría eso en un gobierno como el que se está planteando? Sí, mira, aquí ha habido avances muy importantes en términos de programas sociales, tanto durante el gobierno del presidente Chávez, como, por ejemplo, en el tema de la vivienda, y no hay por qué no reconocerlo. O sea, aquí ha habido un esfuerzo importante durante este gobierno en términos de construcción de viviendas. Sin embargo, hay problemas. Todos sabemos que hay problemas. Hay problemas con dónde se ponen estas viviendas, hay problemas con la infraestructura física, hay problemas con los servicios públicos, hay problemas con el hacinamiento. Entonces, estos problemas nosotros tenemos que resolverlos. Nosotros tenemos una política y de hecho les invito a que vean en el programa de la Gran Transformación la sección sobre ciudades, sobre Venezuela urbana, sobre cómo nosotros vamos a transformar los barrios. Además, ese programa es escrito por un excelente profesional, la urbanista Josefina Baldó, que fue presidente del CONAVI justo a principios del gobierno de Chávez, que ha hecho probablemente el programa de fortalecimiento de barrios más exitoso en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy planteando? Que es que ha sido muy bueno que se hayan podido construir viviendas, que la gente haya tenido acceso a viviendas. Nosotros pensamos que esas viviendas tienen que estar dotadas por mejores servicios públicos, por mejor mantenimiento, que tiene que haber una contraloría sobre la construcción de esas viviendas, porque ha habido casos de deficiencias estructurales muy fuertes, pero al mismo tiempo nosotros también creemos que tú no necesariamente necesitas sacar a la gente de su hábitat. O sea, tú muchas veces puedes tener, en términos de rehabilitación y de fortalecimiento de los mismos barrios, tú puedes tener mejoras en la calidad de vida de la gente que además no implican que te tienes que mudar, que te tienes que ir para un lugar donde de repente no hay la actividad económica necesaria para ti. Y atravesar todo ese proceso traumático que puede ser la integración de distintas comunidades que no están naturalmente acopladas. Entonces, y uso eso como ejemplo porque nosotros lo que queremos es hacer la transición siempre de los programas existentes a programas mejores. Pero hay una garantía y un compromiso que nosotros estamos asumiendo. Nosotros no vamos a eliminar ningún programa, no vamos a quitar ningún programa hasta que nosotros no podamos sustituirlo por algo mejor. Todas las conquistas son conquistas que van a ser preservadas. Todo lo que le sirve a la gente será mejorado. Lo que no le sirve a la gente será cambiado. Y teniendo, digamos, esa dependencia directa del dólar, de la moneda estadounidense, ¿es posible desarrollar políticas económicas, políticas sociales? Pues claro que sí, claro que sí. Es que fíjate, es muy interesante. Hay una gran ficción de que si tú tienes tu control de tu política monetaria, entonces tú puedes gastar más en viviendas. Las viviendas no se construyen con bolívares, las viviendas se construyen con cabillas, con cemento. O sea, hay una serie de insumos necesarios para la construcción y esos insumos tú los tienes que o producir en la nación o importarlos, pero incluso cuando los produces en la nación también requieren maquinarias importadas, requieren una serie de cosas que se compran con dólares. Entonces, sin dólares tú no puedes producir. Si tú tratas de producir sin dólares,
Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Tú imprimes dinero y tienes lo que tenemos. Tenemos una hiperinflación. Los precios se están duplicando y triplicando todos los meses. El poder adquisitivo de la gente está destruido. O sea, yo veo, por ejemplo, el caso de los empleados públicos, o sea, los servidores públicos, a los cuales nosotros le hemos hecho llegar muy firmemente nuestra garantía que nosotros no vamos a despedir ni a un empleado público. Ese es nuestro compromiso. Nosotros necesitamos a todos los empleados públicos para transformar este país. Van a ser nuestros principales aliados en la gran transformación de este país. Pero cuando uno ve ese problema de sueldos tan fuerte que tiene la gente, entonces ese problema tiene que ver con que el gobierno no entiende que la forma de construir viviendas no es imprimiendo dinero, que las viviendas no se construyen con billetes, las viviendas se construyen con cabillas y con cemento. Y que si tú te pones a imprimir dinero para tratar de construir viviendas, lo que vas a hacer es que vas a deteriorar el poder adquisitivo del salario de la gente, vas a destruir el valor real de los ahorros de la gente. Entonces tú le vas a estar quitando plata a los más pobres para tratar de construir viviendas que no vas a poder construir, porque de todos modos eso no te va a dar a ti las cabillas y el cemento que tú necesitas para construir. El Petro, ¿quedaría eliminado ese proyecto en un hipotético gobierno de Henry Falcón? Totalmente eliminado por lo siguiente. Mira, lamentablemente, y esto lo digo con toda la responsabilidad del caso, el Petro es una mentira. El Petro no tiene respaldo. O sea, el gobierno dice que el Petro está respaldado por un bloque petrolero del cual no han podido sacar ni un barril de petróleo. Entonces eso es algo totalmente simbólico. Las páginas de internet calificadas que hacen la evaluación de las criptomonedas a nivel mundial, lamentablemente, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo están diciendo agentes muy calificados, han catalogado al Petro como una estafa. Ahora, el problema es que el gobierno está vendiendo el petro, y está vendiendo por dólares, por cierto, porque el petro no se puede comprar en bolívares. O sea, fíjate qué paradoja, el petro no se puede comprar en bolívares, se puede comprar solo con dólares, y el gobierno quiere recoger dólares con el petro. El petro no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, es una emisión de deuda que no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, que tiene la potestad, de acuerdo con la Constitución, de aprobar todo el endeudamiento. Por lo tanto, él no es reconocido internacionalmente, entonces no se puede utilizar para comprar bienes afuera. Entonces, ¿qué es el petro? El petro es como otra moneda, y yo sí tengo que decirle con toda responsabilidad al presidente, a su gabinete económico, ¿cómo es posible que ayer nos estaban diciendo, de hecho, el mismo presidente, que la propuesta de dolarización es inconstitucional? No, señor. La propuesta de dolarización está basada sobre el artículo 112 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el principio de libertad económica. Nosotros lo único que estamos diciendo es que el venezolano puede cambiar sus cuentas de bolívares a dólares a una tasa de conversión que vamos a establecer, y puede cambiar su contrato laboral de bolívares a dólares. Ese es el principio de libertad económica, no estamos obligando a nadie a hacer nada. Ahora, ¿cómo puede decir, presidente, que la dolarización es inconstitucional, o sea, permitir que la gente tenga sus ahorros en dólares es inconstitucional, pero que usted le va a pagar a la gente en petro? Explíqueme, presidente, o su equipo económico, que sinceramente, y no quiero ser antipático, pero sinceramente no sé quiénes son, que el presidente o su equipo económico me expliquen dónde está el petro en la Constitución, dónde sale la palabra petro en la Constitución. Entonces ahí hay una simetría que la gente lo ve y dice, pero aquí como que hay una gran hipocresía. La realidad es que nosotros estamos proponiendo una salida a través de la cual los venezolanos van a poder ganar sus ingresos, tener sus ahorros en dinero de verdad. No en dinero de mentira, el petro es dinero de mentira. Entonces ya yo creo que la gente está cansada de que le mientan en este país. Ya para finalizar, vamos a trabajar rápidamente dos escenarios hipotéticos. Uno, del 21 de mayo, ganó Henry Falcón. ¿Qué tipo de cargo de responsabilidad tendría que tener Francisco Rodríguez para llevar a cabo este proyecto económico? ¿Tendría que ser el ministro? ¿Tendría que ser el presidente del Banco Central? ¿Qué cargo? ¿Vicepresidente? Mira, esa va a ser una decisión del presidente, pero además va a ser una decisión que se va a tomar en contexto de un gobierno de unidad nacional. El candidato Henry Falcón ha llamado constantemente a un gobierno de unidad nacional. O sea, este no es un gobierno para que un grupo capture el poder, para que un grupo capture el gobierno. Este es un gobierno de transición para llamar a todos los sectores del país a que se unan en el esfuerzo de transformar a Venezuela. Dentro de esa composición, donde va a haber muchos sectores involucrados, tendremos que conversar, tendrá que haber acuerdos. Yo me siento satisfecho con haber cumplido la función de presentarle al país el proyecto de gran transformación de Venezuela.
si me toca asumir otras responsabilidades y creo que puedo seguir ayudando al país, lo haré. Y en el otro escenario resulta reelecto el presidente Maduro y él que ha prometido que a partir después de las elecciones va a concentrarse en el tema económico. Supóngase que lo llama a usted y le dice, bueno, Francisco, véngase para acá y ayúdenos a trabajar, ¿lo haría? Bueno, mira, yo creo que de acuerdo, para ser justo, tú no tienes que hablar de 2 escenarios, tú tienes que hablar de 3 escenarios. Porque en este momento en las encuestas, Henry Falcón está 15 puntos por encima de Maduro y Maduro está 5 puntos por encima de Bertucci. O sea, Bertucci ya está alcanzando a Maduro. Maduro está muy mal, la gente no quiere a Maduro. Entonces, yo casi que te diría, vamos a analizar ese escenario tanto con Maduro como con Bertucci, porque yo creo que el chance de que Henry Falcón va a ganar las elecciones, pero yo creo que yo le doy más chance ahora a Bertucci que lo que le doy a Maduro. La gente no quiere a Maduro, lamentablemente. O sea, este es un país en hiperinflación, este es un país donde el salario real de los venezolanos se ha desplomado. O sea, yo quiero saber cuánta gente hay en este país que el 20 de mayo va a ir entusiastamente a decir, oye, yo quiero 6 años más de Maduro, yo quiero vivir con 6 años más de esto. Entonces, para mí, ese supuesto que tú me estás poniendo de Maduro es un supuesto negado. Es un supuesto negado. O sea, yo no veo eso pasando. Yo no veo a los venezolanos votando por reelegir a Maduro. Ahora, el problema del presidente Maduro es que el presidente Maduro no puede manejar a este país. O sea, lamentablemente, y lo digo incluso, te digo, con el reconocimiento de ver a un hombre que yo creo que ha intentado y que es sincero. Pero yo creo que el gobierno le ha quedado grande. Yo creo que no ha podido con los grandes problemas de este país. Y entonces a mí me preocuparía mucho en un escenario como ese, o sea, sumarme a un esfuerzo que en ese escenario, como te dije, hipotético y que yo descarto, pero sumarme a un esfuerzo liderizado por una persona que no ha tenido la capacidad básica de enfrentar estos problemas porque él sabía que era lo que tenía que hacer y hubo mucha gente que se los dijo. Y además yo creo que cuando tú ves el tono de la campaña electoral, o sea, tú no estás viendo a un estadista del lado del gobierno aceptando ideas, discutiéndolas. O sea, lamentablemente el presidente ha caído otra vez en eso. El presidente agrede, el presidente insulta, el presidente nos llama traidores, aquellos que proponemos soluciones para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Entonces, después de haber visto a Maduro haciendo esto durante los últimos 6 años, yo simplemente no puedo visualizar un escenario en el cual él sea capaz de liderizar el cambio de la economía y la transformación de la economía de este país. No lo puedo ver y no creo que nosotros debemos sumar nuestros esfuerzos a algo que está destinado a fracasar. Lamentablemente, mira, y yo sé que hay mucha gente que quiso que este proyecto funcionase, que el proyecto de Maduro, que el proyecto de chavismo funcionase, y yo sé que hay mucha gente en Venezuela que se sintió y que se sigue sintiendo identificado con este proyecto, pero bajo la conducción de Nicolás Maduro esto fracasó. A Nicolás Maduro le quedó grande el gobierno y lo responsable para él en este momento frente a la nación sería asumir su responsabilidad, decir yo fracasé, yo no pude con esto y declinar su candidatura. Eso es lo que sería responsable de parte del presidente Maduro. No pedirle a los venezolanos que lo reelijan después de que él probó que fue incapaz de resolver los problemas del país. Bueno, le damos las gracias al economista Francisco Rodríguez por haber estado con nosotros hoy en Cara a Cara y a ustedes, amigas y amigos de la Iguana.tv. Será hasta la próxima vez.